Buen agarrón que se dieron Healy y colaborador. Esta es una de las razones por las que un analista político no debe de hablar con el estómago. Corre video. Me encanta cómo defines lo que está ocurriendo en el Senado. Una comedia de enredos en donde alguien dice otra cosa, otra o dice otra, y supuestamente les tenemos que creer, Hugo. Sí, por supuesto. Y bueno, esta forma, como tú dices, Eduardo, de chapulineo, que a mí se me hace verdaderamente lo más perjudicial para el país, lo más detestable. ¿Por qué? Porque no deja de ser una traición al electorado, sea como sea. Cualquier cambio, Claro. una vez votado, cualquier cambio de trinchera es una traición y una corrupción al electorado. En este sentido, yo hablaba de la necesidad de una profunda reforma también legislativa y también al Ejecutivo, porque si lo vemos también por el lado del Ejecutivo, así como se está haciendo con el Poder Judicial, si lo vemos por el lado del Ejecutivo, yo dudo que en algún momento tuviéramos todavía a los secretarios de salud, al secretario de Salud, Jorge Alcocer, y a Hugo López-Gatell después de la pandemia. Si se hubiera votado por ellos, también se podría haber hecho una consulta popular, este tipo de cosas. También al secretario de Desarrollo Rural con lo de Segalmex, al secretario Estoy totalmente Seguridad de acuerdo, mi querido Hugo, pero hablemos de realidades. Bueno, estás hablando de... Estás hablando de ciencia ficción. No, Eduardo, no, Quien Eduardo. va a determinar las reformas de este país se llama el presidente o la presidenta de la República en turno y sus partidos, Morena, PT y Verde. Así es. Ahora, yo Tú creo podrás que... proponer lo que quieras, pero ellos ya traen su propuesta, es debilitar al Poder Judicial, es debilitar al Poder Legislativo y regresar al presidencialismo que ha imperado en México, pues por lo menos desde Lázaro Cárdenas a la fecha, hasta el 2000. Y después sea un presidencialismo medio aguadito y otra vez de regreso. Oye, Eduardo, pero tampoco es tan determinista esto, porque tampoco vamos simple y sencillamente porque ganaron, no va a haber crítica, no va a haber debate, no vamos a decir realmente lo que... Vaya. Mira, puede haber crítica, puede haber sugerencias, más Claro. tiene que haber crítica y tiene que haber sugerencias, pero también tenemos que partir de un plano que es la realidad. La realidad es que de aquí hasta el 2027... Ciertamente. Sí. ¿Sabes qué va a pasar cuando venga la reforma del Poder Legislativo? Va a ganar la mayoría, no va a haber plurinominales y va a ser más difícil sacar de su posición a Morena y capaz de que hasta los satélites se acaben, ¿eh? Por supuesto, a ver, Álvaro. Eduardo. A ver, yo creo que vale la pena dar un paso atrás y entender que, bueno, esto es un proceso legislativo con los codazos que hay, con toda franqueza, en la mayoría de los países. O sea, yo no estoy increíblemente sorprendido que un país o que un Estado, a través de su poder legislativo, haga el cabildeo para ganar los votos. Esto es cierto y cada país tiene sus mecanismos para hacerlo. Pero yo creo que hay que centrarse en que el establecimiento de estas nuevas reglas, en realidad la responsabilidad pasa al electorado. Si el electorado está buscando que la situación cambie, Hugo, tendrá que ser el electorado quien diga, ya no estoy contento, sí estoy contento, y lo manifiesto en las urnas. En lo que coincido contigo es que qué interesante sería, si ya estamos eligiendo jueces, ¿por qué no elegir secretarios de Estado? Por supuesto. En la urna también, ¿por qué no podrías, no sé, elegir a un secretario, no sé, de la CFE y decir, bueno, lo va a elegir, o al secretario de Educación Pública, yo qué sé. Creo que eso es importante. Pero para que eso ocurra, Álvaro, la oposición se va a tener que convertir en mayoría. Y como es en México la política, cuando esa oposición que hoy pide algo se convierta en la mayoría, va a hacer todo lo posible para conseguirse en el poder, quedarse per secula seculorum. México tiene sus tradiciones y costumbres políticas. Eduardo, no nos hagamos tontos. No, en Eduardo. México el chapulineo es parte de la historia nacional. Es a lo que no más voy. hay que ver. Déjame terminar. Ve los generales que nos dieron patria y libertad. Primero eran republicanos, después eran conservadores, después eran federalistas, después eran centralistas y todos se acabaron matando, la gran mayoría. La historia de este país es eso. Ahora estamos queriendo... Eduardo, la vida de este país es muy Dice, dinámica. los ciudadanos tendrán, de acuerdo a los estudios, la cultura política de los mexicanos es ínfima. No, es pero ínfima. sí, Eduardo, Por favor. pero lo que estás hablando de la historia política de México, realmente esto es determinista. Quiere decir que porque en la historia se está dando esto, no puede cambiar. Por supuesto que sí, para eso está la No presión estoy pública. diciendo que no pueda cambiar. Bueno, no estoy permíteme. diciendo, Para eso pero está... dame un gran ejemplo. Para eso está la presión pública, Eduardo. En realidad, a ver, los movimientos de izquierda no empezaron siendo mayoría. Y con la presión pública y con lo que hicieron ellos, con lo que ejercieron, con su determinismo, en realidad cambiaron la situación y ahorita está la izquierda en el poder. Y eso es por medios democráticos. ¿Sí? Permíteme un segundo. Yo creo que, si me permites, hay que dar un paso atrás. Este es un proceso democrático en el que la mayoría elige a un partido dominante. Por supuesto. Este partido dominante
se pone en una posición de ejercer su línea gubernamental. Para mí es muy interesante que la gente esté sorprendida. Bueno, esta es la línea gubernamental. Pero eso es un maximato. Pero no, Eso es un maximato. Permíteme. A Hugo se le olvida que la mayoría manda aquí y en China. Una mayoría, por eso es mayoría, Hugo. Ahora tú quieres que la mayoría se ponga a negociar con una minoría que perdió abrumadoramente. ¿En qué país vive? Eduardo, ahorita Hugo? una mayoría se puso a negociar con unos senadores de la oposición corruptos y lograron su objetivo. No eran mayoría en el Senado. Y a lo que voy yo es que si este tipo de actitudes Luego, no ¿de se cuándo te constituyen como un sorprendes? delito en Es que, una en serio, reforma que parece que legislativa, naciste estamos ayer. perdidos. Parece que naciste ayer, No, porque Eduardo, en este no. programa, A ver, desde por el favor. 2 de junio, A ver, desde el tampoco 2 me de taches. junio A ver, dijimos una crítica que no se Morena puede. iba a conseguir su mayoría fuera como fuera. A ver, una Ahora, crítica para ti no son puede- traidores, por son favor, corruptos, o sea, son políticos. Según tú, no, pero a ver, ¿qué determinismo es ese, por favor? El hecho de que sean Oye, políticos, no, lo que estamos es que viendo tienes que ahorita es una basarte en la actitud- historia una y en la actitud que realidad. para A mí ver, Tú sigues es de soñando. Cuba. A ver, Hugo, Claro porque que sí. Sigues soñando, mi querido claro Hugo, que sigues sí. Hugo soñando. no se entiende, o sea, estás gritando, está hablando Eduardo, no Eduardo se entiende. también. Entonces, un segundo, a ver, yo entiendo lo que está diciendo Eduardo. En cualquier democracia, tú puedes ver republicanos y demócratas, ves a los republicanos hacer lobbying o los grupos de interés en Estados Unidos hacer lobbying para que el otro partido y hasta los independientes se sumen a sus iniciativas. Sí. A mí me llama la atención que nos llame la atención eso. Yo creo que lo que vimos aquí es un ejercicio de Morena de ejercer su plan de gobierno. Insisto, además se dijo que esto iba a pasar. El presidente Álvaro. dijo, si ganamos así va a ser. A ver, Álvaro, Permite, si Hugo. hubiera ganado si la oposición hubiera ganado abrumadoramente, no estaría hablando así Hugo Páez. claro que sí. A ver, ¿cómo claro puedes que decir no, cómo estaría claro yo hablando, que no. por favor? La No me mayoría quieras mañar manda. diciéndome lo que yo iba a hacer. Mayoría No, manda. no. Mayoría manda, te guste o No, 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 pero no, la a ver, mayoría manda. a ver, y la Eduardo, misma lo que está- Constitución así lo Tú establece. estás hablando ¿Sabes como qué? si realmente les hubiéramos facturado el país a una monarquía. Ya ganó el monarca, ya estamos hablando de Luis XIV, Facturó la puede hacer gente. lo que quiera. Claro que Se lo no. facturó Por eso está también la voz de los 56%. ciudadanos y de los medios de comunicación y de las empresas y de las organizaciones sociales, Hugo, organizaciones es que deja internacionales. acabar Eduardo, por favor, porque ya Hugo. vamos al corte. El 56% de la gente pensó así. Tú estás en una minoría. Yo estoy en una minoría, pero yo soy demócrata, tú no. Yo Claro acepto que que sí. si perdí. Tú sigues chillando, no, señor. No, es que tú Vamos dices al perdimos corte, y por doblaste favor. las manos. Ya me Hugo, enojé. Eduardo, vamos Adiós. al Perdiste y corte. doblaste las manos, Por no. favor, señor, esto... Así, tal cual. Él habla está hablando de deseos y aquí los compañeros, esta vez tiene razón Gili, a veces no tiene la razón. Esta vez Gili y el otro compañero son prudentes. Están analizando, no están deseando, porque si nos ponemos a desear, pues como dice él, pues aquí en más de la mitad vamos a desear que sigan las cosas como están. Vamos a desear que el cambio siga, la transformación y que no regresen los del PRI y el PAN. Si a eso nos vamos. Entonces este señor, analista político, está deseando. Él quiere que la mayoría hable con la minoría. Pero ya lo he dicho en varios videos, disculpa que te aburra, pero es como si el PRI y el PAN, que ahorita se están desgarrando las vestiduras a Lito y a Anaya cuando eran legisladores y aprobaron las reformas de Peña Nieto, es como si ellos hubieran volteado a ver a la izquierda y les hubieran preguntado, ¿están de acuerdo? Oigan, ¿están de acuerdo con esta ley? ¿Podemos meter esta ley? No preguntaron. Y por eso Laida Sansores, que era senadora, los mandó muy lejos, no puedo repetir la frase. Y no salió en ningún medio de comunicación. Y tenía razón Laida Sansores. Cuando se aprobó la reforma energética, le dijo, vayan y privaticen a la que los parió. No salió en ningún medio. Broso no se quitó el maquillaje y en una editorial dijo, tiene razón la senadora Sansores. ¿Sí? ¿Dónde estaba Loret? ¿Dónde estaba él, Hugo? ¿Dónde estaba? Ahí si Hugo hubiera dicho, y lo dijo Gili, lo que pasa es que si los números que tiene Morena los tuviera el PRI y el PAN, no estaría diciendo nada. Y Hugo se enojó. Dice, no me trate de leerme la mente, pero realmente así es. Adela dice que es un traidor el que vote a favor de la reforma al Poder Judicial. ¿Y por qué no le dijo traidores a los que votaron a favor de las reformas de Peña Nieto? A la reforma a la educativa, que nunca consultaron a los maestros, o la reforma laboral, que nunca consultaron a los trabajadores. ¿Por qué Adela no le dijo traidores? ¿Por qué San Martín, otro mercenario de la comunicación, López San Martín, dice en su editorial, ahí está, no estoy inventando, en el título del video de ADN 40 dice, Morena, solamente Morena y sus aliados quieren la reforma al Poder Judicial? Una falta de respeto. Está dando a entender que 15 millones
más 40 millones, o sea, 15 millones que votaron por Xochitl, más 40 que no votaron ni por Morena ni por Xochitl, no están a favor de la reforma. ¿Quién se lo dijo? ¿Ya les preguntó? Ese es el problema, que los medios de comunicación toman partido. En Estados Unidos, Bob Menéndez, acusado de corrupción, ahí un senador, las que hacen armas, las armadoras, dan dinero a los senadores en sus campañas políticas. ¿Por qué no se escandaliza Hugo por eso? Estamos viviendo un México nuevo, un país nuevo, y se tiene que ir acostumbrando. Dime qué opinas tú. Hasta luego.